Konnichiwa a todos desde Tokio. Arrancaron los Juegos Olímpicos con el fútbol. Hablamos de México y de la selección femenina de Estados Unidos. Y lo que también está a punto de arrancar es el nuevo torneo de fútbol en la Liga Mexicana. Arrancan las Chivas. El rebaño no tiene refuerzo. Mientras unas cosas arrancan, otras terminan. La NBA finalizó y los Milwaukee Bucks son campeones 50 años después. De todo esto y mucho más vamos a hablar desde Salt Lake City, desde Tokio y desde el área de la Bahía. Esto es Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Literalmente, buenos días aquí y en Salt Lake City. Buenas noches acá en Tokio y buenas tardes donde sea que nos estén escuchando. Esto es Deportes al Detalle, versión olímpica, versión Liga MX. Hablaremos de muchas cosas y versión NBA. Carlos Justiz, Pedro Andrade y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Estamos grabando a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. ¿Qué hora es en el Lago Salado, Pedro? 10:20. ¿Y qué hora es en Tokio, señor Justiz? 1:20 de la mañana. Bueno, y así vamos a estar este mes. Usted quería ir a los Juegos Olímpicos, usted está en los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto has dormido, Carlos? Bueno, tú estás corrido, ¿no? Tú no has dormido nada. Sí, no. Ahí vamos con las horas contadas de sueño. Hoy fue una jornada bastante larga, entonces sí, de a poquito, sumando lo que se puede. Ya va. Pero yo necesito parar un momento de grabación. No podemos seguir sin que Carlos diga Deportes al Detalle en japonés. A ver. Esa se las tengo guardada para la que sigue, porque mañana tenemos por primera vez una junta con todo el staff. Okay. Como parte de nuestros interns y fixers que tenemos ahí, tenemos a alguien que habla japonés, entonces por fin le voy a poder preguntar a ella, porque no he tenido nadie más que hable japonés que me entienda además. Bueno, para que ustedes entiendan lo que significa cubrir unos Juegos Olímpicos en el sitio y en la distancia. Carlos no ha dormido nada y es la 1:20 de la mañana. Yo tengo 4 horas y media, 5 horas de sueño, porque el partido de México terminó a las 3:30 de la mañana, hora del Pacífico. Terminó el partido, me acosté a dormir para pararme a las 8:30, o sea, 5 horas para grabar el podcast. Pedro se durmió, Pedro se está... No, mentira. Bueno, vamos a entrar en materia. Juegos Olímpicos, acá en Deportes al Detalle. Antes de hablar de resultados y todo lo demás, brevemente, Carlos, cuéntale un poco a la gente que escucha nuestro podcast, que lo ve ahora también en video en el canal de YouTube, ¿cómo fue la travesía? ¿Qué te pareció más llamativo? ¿Qué fue medio incómodo o medio difícil o distinto de salir de San Francisco, llegar a Tokio, el registro, estos días estás en cuarentena, no puedes ir a ninguna parte, tienes que 15 minutos al día para buscar café o algo de comida? Danos historias curiosas de toda esta travesía. Pues primero la salida, muchos de los aviones, no solamente yo que además hice el transbordo, fue San José, Seattle, Tokio, el vuelo de más o menos como de 10 horas. Primero, en esos vuelos casi todos iban vacíos, porque hay que acordarse que Japón está cerrado. Nadie puede viajar a Japón del exterior. Las únicas personas que en teoría tienen derecho a estar en Japón son los ciudadanos japoneses o gente que vive en Japón que tiene que regresar de otros países. Esas son las únicas personas que pueden entrar. Nosotros tenemos unos permisos especiales por medio de las credenciales y del evento de los Juegos Olímpicos para poder acceder al país. Entonces, muchos de estos vuelos era extraño porque pues te asomabas y veías que todos los asientos venían vacíos, ¿no? Había mucha gente que venía dormida literalmente en todos los asientos del medio. Una vez que llegas, lo único que te pedían para entrar a Japón por medio de nuestra parte, de la gente que estamos cubriendo los Juegos Olímpicos como parte esencial que nos pusieron, era tener 2 pruebas certificadas de COVID, que, bueno, ustedes vieron, las documenté un poquito, las mandaron por un medio electrónico, se registraban en un sistema a una compañía de salud. Ellos hacían ese trámite con el gobierno japonés y entonces podías viajar con esas 2 pruebas certificadas y eso era básicamente el pasaporte para todo. Llegabas, te ponían en una parte donde te revisaban esos documentos, de ahí te pasaban a hacer una prueba de COVID. Todas las pruebas de COVID que hemos hecho acá, de hecho, han sido con saliva, no han sido nasales. Okay. Por aquí tenía una, pero creo que ya no tengo que ir a pedir más. Estos son
no se va a ver bien, pero esos son unos códigos de barras que se le ponen a las pruebas. Y las pruebas se las hacen ustedes mismos, ¿no? Y las pruebas son semios y tú las tienes que registrar. Aquí tienes, traigo la luz espantosa, pero tienes estos códigos QR. Ahí se ve. Tienes sus códigos QR que registras la prueba y después hay unos lugares en específico donde uno va y deposita la prueba. Nada más hacen básicamente nada más la dejas y los resultados llegan a la aplicación porque traemos dos aplicaciones. Tenemos una aplicación que se llama el OCHA. Las dos son de gobierno japonés. Una es básicamente un tracker y la otra es para registro. Entonces, en la OCHA, metes todos tus datos y tienes las pruebas y vas poniendo las pruebas que vas registrando y así tienen ellos un control de dónde estás y cómo has estado. Y además tienes que poner todos los días tu temperatura, si has tenido contacto, si te sientes mal, si te sientes bien. Que lo único que es extraño de eso que decías, las cosas que son extrañas, es que, bueno, o sea, todos tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ser, o sea, si te sientes algo mal, tienes que ponerlo. Claro. Porque estás poniendo a mucha gente en peligro por no querer trabajar, ¿no? O no querer perderte algo. Entonces, estamos con el pendiente de que todos somos muy conscientes o que tenemos que ser muy conscientes de estar llenando esas cosas. Y aparte de eso, hubo unas historias espantosas para la gente que llegó al aeropuerto. Hubo quien estuvo entre 5, 6, hasta 9, 10 horas varados en el aeropuerto, porque había quien no bajaba las aplicaciones o que a lo mejor las pruebas de COVID no venían certificadas de la manera posible. De hecho, deportaron mucha gente que no traía esas pruebas certificadas. Y ahí fue un relajo porque no se ponían de acuerdo y te llevaban una parte. Eso sí, la eficiencia y la amabilidad que tienen los japoneses, incluso en el aeropuerto, para lidiar con todo esto, para mí es una de las cosas que es el primer choque cultural que tienes, ¿no? Claro, claro. Llegas y la efectividad que además tienen, todos los aparatos funcionan a la perfección, o sea, los QR codes, no les sacabas ni el teléfono y estabas hacías así y ya lo habías registrado, ¿no? Y salía tu cara y salía Ahora, todo. ¿Cómo le explicas a la gente, Carlos, que un país tan avanzado, tan ordenado, tan disciplinado, de primer mundo como Japón, tenga todavía tantos problemas lidiando con el virus? Porque pareciera un contrasentido, ¿no? Que Japón, que insisto, es una potencia mundial, no haya erradicado el virus o al menos no haya más gente vacunada. ¿Qué está pasando? Y perdón, Carlos, antes que responda, déjame agregar algo más. Que atletas olímpicos que han llegado a Japón ya comenzaron a dar además positivos. Agregarle también a eso, o sea, se supone que estábamos, o se suponía en teoría, que este evento iba a estar protegido bajo una burbuja muy, muy específica y tú eres testigo de eso, o sea, el tener solo 15 minutos para ir a hacer una compra, etcétera, es parte de las restricciones inamovibles en Japón. Y Tomás Vázquez se puso a decir, con todo respeto al presidente de la IOC, que había riesgo cero de contagio. Una de las cosas que hay, porque primero, muchos atletas, es que hay demasiadas piezas moviéndose. Primero, respondiendo la pregunta de Japón y las vacunas, no estoy al tanto exactamente cuál ha sido el problema del gobierno japonés. Creo que tiene que ver con los permisos que dan para hacer ese tipo de cosas. En Estados Unidos se hizo de emergencia. Obviamente, la población de Estados Unidos es mucho mayor, entonces había un riesgo mucho mayor simplemente por cantidad de gente. Claro. Entonces, esa prueba de emergencia, bueno, ese permiso de emergencia que se dio para que se pudieran usar las vacunas, se dio acá no. Creo que esa es parte de eso. Ha sido progresivo y por eso el sector salud primero y por eso ha sido un poco lento en ese sentido, ¿no? También pensando que una de las cosas que yo aprendí cuando llegué es que estos encierros que tuvimos nosotros, que no podíamos salir, que teníamos que estar en nuestra casa, en Japón no existen y no pueden existir por un tema constitucional. En Japón está prohibido que el gobierno tenga ese control sobre ti, por eso es una parte de por qué son tan disciplinados. Ellos confían en la disciplina de sus habitantes y eso no existe. Entonces, realmente ves a la gente japonesa teniendo una vida normal y per cápita el número de contagios que han tenido ha sido relativamente bajo. Entonces, lo que hace esta burbuja es restringirnos a nosotros. El chiste es que nosotros, que venimos de fuera, no nos juntemos con la gente de Japón, porque ahí es donde podría ser un problema para el país. Y en el caso de los atletas que han dado positivo, acuérdense que el virus también incuba 5 días. Muchos atletas llegaron apenas hace 2, 3 días. Entonces, el problema es ese. Si vienen viajando de donde sea, que estuvieron haciendo campamento, que tuvieron que tener una escala, están en un avión, llegan, pasa un par de días,
seguramente ahí pueden desarrollar un positivo, ¿no? Entonces eso es lo que es tan complicado de esto, pero al mantener una burbuja, por lo menos de los atletas y de nosotros, pues se presta para que en caso de que hubiera un contagio o algo de esto, se pueda mantener esa burbuja y por eso, pues, precisamente por eso no podemos salir. Hace 24 horas recuerdo que llegué al canal a trabajar para hacer noticieros y me encuentro con una nota que decía que todavía existía un riesgo, Carlos, una posibilidad de suspender de emergencia los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por los casos de COVID-19, por los contagios entre periodistas, empleados, algunos atletas. ¿Sigue siendo una posibilidad eso? Pues según dijo el gobierno japonés, y yo sinceramente creo que a estas alturas es para el Comité Olímpico Internacional es muy difícil que se pare. O sea, yo no veo al Comité Olímpico Internacional tomando esa decisión, pero el gobierno japonés, dentro de todo, sí podría en algún momento decir, sabes que esto está siendo de control, chao, aquí se cortan. Sí creo que sean capaces de hacer eso. En este momento ya estamos a apenas que ya horas de que sea la ceremonia de apertura. Yo lo veo muy, muy complicado que eso pudiera pasar, pero la posibilidad sí existe. Sí, se me ocurre, Pedro, no sé, que haya, ojalá que no pase, que haya un brote de contagios, que se vea un incremento en contagios en la población japonesa, o sea, algo que realmente le diga, algo de fuerza mayor que le diga al gobierno japonés, hey, muchos Juegos Olímpicos, mucha cosa, pero hasta aquí, ¿no? Ojalá que no, y ojalá que se puedan llevar a cabo, que no pase, primero la salud, que no pase ningún contagio. O sea, nada es más importante que la salud mundial, ni los Juegos Olímpicos, ni la Copa, ningún evento deportivo es más importante que la salud de la gente, y ojalá que así sea. Pero bueno, ya estamos hablando de los Juegos, ya empezó la acción de los Juegos Olímpicos. Vamos a comenzar por lo que pasó primero, vayamos en orden de lo acontecido, si les parece. Hablábamos, Carlos y yo, eso es lo otro, que como uno pierde noción de los días, nosotros, Pedro y yo, estamos en jueves en la mañana. Carlos está en viernes en la madrugada. O sea, estamos entonces él habla, no sabemos para mí qué es ayer, mañana, pasado, es un pasticho. Hace un par de días, Carlos y yo hablamos de la previa del partido Suecia-Estados Unidos femenino. Y los dos pensábamos que Estados Unidos iba a ganar ese partido, que iba a sacarse la espina de los cuartos de final de Río 2016, cuando en penales las suecas eliminaron a las estadounidenses. Posteriormente a eso, en enero de este año, Suecia y Estados Unidos empataron 1-1 y es el único partido que Estados Unidos no había ganado en más de casi 4 años de competencias o partidos amistosos. Y bomba que viene Suecia y le mete 3, no solamente le ganó 3-0 a un equipo, Carlos y Pedro, básicamente compuesto por las mismas chicas que ganaron hace cuestión de 2 años en el verano francés el Mundial Femenino. ¿Qué pasó en ese partido? Yo la verdad es que creo que Estados Unidos dio su peor partido, me atrevería a decir, desde el 2017, desde el 2015 más o menos, porque en el 2016 todavía ese partido que pierden en penales no fue tan desastroso, sería como el ejemplo más reciente, y después hubo un amistoso que pierden con Francia 3-0 apenas empezando el 2019 antes de la Copa del Mundo. Creo que son las únicas 2 derrotas que ha tenido Estados Unidos desde entonces. Pero en realidad se vieron muy mal, o sea, creo que es el peor partido que han dado por muchas cosas en cuanto a táctica, en cuanto a errores tácticos, errores técnicos, falta de velocidad, se vieron bastante mal. Y creo que es un buen baño de humildad en ese sentido, porque llegar con la silla de los 44 partidos sin perder, curiosamente con ese empate simplemente contra Suecia, que era la única que podía hacer el escollo ahí, pues le viene bien para lo que sigue, porque ahorita pues ya es borrón y cuenta nueva. Los 2 partidos que le quedan son bastante accesibles. Australia ha tenido muy malos resultados en el último par de años, a pesar de que siempre ha sido una selección que se ha destacado por ser de las de mejor nivel, y Nueva Zelanda también tiene muchísimo tiempo sin ganar un solo partido. No ha ganado un solo partido en el 2021. Entonces creo que a Estados Unidos les sirve un poquito para sacarse eso, para olvidarse de hecho del problema y salir adelante, pero también es bueno ver que el fútbol femenino está creciendo. Creo que eso es una parte de mostrar que las ligas europeas, que cada día están invirtiendo más y que se están preocupando, pues ahí están, ¿no? Los niveles se van acercando un poquito. Pedro, a mí me sorprendió primero varias cosas. Antes de lo deportivo, el uniforme de las suecas. Primero, la marca que están vistiendo es una marca japonesa, casualmente. Es la marca que viste Roger Federer
la etapa posterior de la carrera Federer, durante toda su carrera utilizó la marca del checkmark estadounidense. Ahora viste ahora viste esta marca japonesa. Yo nunca había visto uniformes de fútbol de esa marca, me parecieron muy bonitos. No me gustó el tono del amarillo de Suecia, me pareció demasiado fluorescente, demasiado fosforescente, si prefieren, pero sacando ese detalle, me pareció fosforescente el fútbol sueco, me pareció brillante, llamativo, físicamente imponente. No sé si fue o sea, no tengo una forma de explicar, Carlos y Pedro, qué le pasó a Estados Unidos más allá de que, o pasando el hecho de que Suecia fue mejor. Totalmente, y es súper extraño porque Estados Unidos comenzó bien. Estados Unidos tuvo la pelota en los primeros compases del partido, que es donde uno dice, bueno, los equipos tienden a estudiarse, y creo que en este caso Suecia se dio el balón para ver con qué venía. Sí. A mí no me sorprende tanto que pierdan, porque es una cuestión que puede pasar, puedes ganar, puedes perder o puedes empatar. A mí lo que me sorprende es el marcador, o sea, fue un 0-3. Para mí es un marcador abultado para la selección de Estados Unidos. Y además algo también sorpresivo es que le quita el invicto de 13 años en unos Juegos Olímpicos. Como dice Carlos, no creo que los dos siguientes escalones sean difíciles, pero todo puede pasar. Pero sin duda alguna, esto le sirve a la selección estadounidense para no saberse o para no pensarse que simplemente por ser Estados Unidos y por ser la campeona del mundo y por ser el equipo que más regularidad tiene en todos los torneos, iba a llegar y ya de plano medalla, iba a estar entre las 3 primeras medallas, medalla de oro lo más probable, medalla de plata muy probablemente, y creo que la de bronce sería algo sorpresivo, pero creo que eso le quita mucho humildad. A mí, en lo particular, a mí me encantan ese tipo de uniformes en el fútbol, porque imagínate jugar, o sea, es una cuestión visual, imagínate jugar, a la hora que ya jugaron, el sol reflejándose en la camisa, y que te vengan 5 defensas o 5 mediocampistas corriendo. O sea, en términos visuales, también influye. Yo creo que también ese tipo de cosas, o sea, todo juega hoy día. Ya no se trata solo de táctica, etcétera, sino todo juega. Cualquier mínimo detalle que tengas, y creo que en el caso del uniforme, en serio, por muy digamos, como que chistoso que pueda sonar, créanme que un tipo de uniforme de esto con la reflexión, incluso si hubiese jugado cerrado con reflectores, igualito, la luz se refleja, se proyecta claro en el uniforme. Estados Unidos, recuerden, tú lo debes recordar bien, Carlos, perdió un amistoso contra Francia, 3-1 el año de la Copa del Mundo, antes justamente de ganar la Copa del Mundo, pero fue un amistoso en el que Estados Unidos salió con un equipo alternativo. Se jugó en Le Havre ese partido. Y antes de eso también Francia les ganó 3-0 en la Copa Chivilis en Estados Unidos. No es muy común esto, y menos en un torneo oficial, porque la Copa Chivilis es una copa amistosa, digamos, no es un mundial o no es Juegos Olímpicos, no es un torneo de peso, y amistoso obviamente es un amistoso. Yo creo que Estados Unidos tiene que enderezar, lo va a hacer y va a seguir avanzando. Pasemos al fútbol masculino, al fútbol varonil. Ayer la selección mexicana de fútbol, ayer para nosotros, hoy para... No, y ayer también hoy para ti, Carlos. Exacto, bueno, ayer, porque ya es la 1:20 de la mañana en Tokio. Ayer para... y así vamos a estar todo el mes, hasta el 8 de agosto. Pero bueno, México le ganó 4-1 a Francia. 4-1 a Francia. Ya que estamos hablando de uniformes, vamos a empezar por ahí. No dan una ustedes con los uniformes, Justis. No dan una con los uniformes. Porque si yo pensaba que el negro y rosa era visualmente debatible, para no llamarlo feo, hermano, el que usaron ayer, que al final, o sea, insisto, es un tema estético. Vamos a hablar de lo importante que es el fútbol. Pero, mi querido Carlos Justin, no veo a mucha gente corriendo a tiendas a comprar la playera de México, ¿no? Aunque México acaba de empezar este torneo con una similitud muy parecida. De entrada, mismo caso de Suecia, que no es con todas las selecciones, porque, por ejemplo, lo vimos con Francia, no hay una uniformidad en los uniformes.
Porque lo que sucede es que muchas de las selecciones de fútbol utilizan los uniformes que ya tienen. La única regla de FIFA es que no pueden utilizar el logo de las federaciones al no ser un torneo FIFA, y lo tienen que sustituir por algo que sea ya sea del equipo olímpico o la bandera del país. Lo vimos con España. España jugó le quitó el escudo de la Real Federación Española, le pone la bandera en vez de eso y así participan. México y Suecia, hay un convenio para que la marca que viste a toda la delegación vista a todos los equipos y entonces hay uniformes nuevos. En el 2012, cuando México gana la medalla de oro, México se vestía con Atlética, que en ese momento era la marca que los vistió una marca mexicana. Una marca mexicana, que era parte de la idea de que México fuera a los Olímpicos con una marca mexicana, toda la delegación. México, cuando saca esa camiseta no se vendió. O sea, sale la camiseta un par de meses antes de los Olímpicos, empiezan los Juegos Olímpicos y esas camisetas estaban sentadas en el rack y nadie las iba por ellas. Comenzó a avanzar el torneo y cuando llega el partido contra Brasil, en 5 horas se acabaron todas. Entonces, hoy precisamente cuando arranca el partido, yo no tuve la oportunidad de estar en el partido, yo estaba en la Villa Olímpica, alcancé a pasar al centro de medios y platiqué con mis compañeros y me estaban haciendo la misma broma de, pues yo creo que esa camiseta no se va a vender, le dije. O sea, ahorita. Ahorita no, exacto. Sí, nadie va a correr por ella ahorita, pero si México acaba de ganar una medalla, esa se vende así. Tiene una gran ventaja con la del rosa mexicano. Que es verde. Bueno, pero es que ese era el colmo que hubiese, o sea, para empezar, entiendo la camiseta verde y el short rojo, porque Francia vestía todo de blanco, para los que no vieron el partido, y no se puede tener 2 equipos en la pantaloneta del mismo color, porque lo lógico siempre es que México vista la camiseta, la playera verde, el short blanco y las medias rojas, es el uniforme tradicional de México, digamos, que son los colores de la bandera. Entiendo que el rojo del short se ha utilizado de emergencia, me insisto, porque Francia vestía todo de blanco. Sacando el detalle del uniforme, que tampoco era muy visualmente apetecible, el fútbol sí fue una delicia, Carlos. El fútbol, Pedro, de la selección mexicana. Francia va a los Juegos Olímpicos con un equipo, yo me atrevo a decir, ni siquiera C. Es como Francia F o Z, yo no sé. Es una Francia muy devaluada, muy disminuida, no tiene ningún activo, a diferencia, por ejemplo, de España, que está llevando jugadores que participaron en la Euro hace cuestión de semanas y que compitieron. Y ahí creo que tiene más relevancia el empate ante Egipto 0-0, porque España sí tiene un núcleo un poco más condensado, más nutrido de la selección de Luis Enrique. Esta es una Francia, insisto, muy diezmada, al punto que recurrió a jugadores como, bueno, Thauvin acaba de llegar a México, pero Guignac tenía años sin vestir la playera de México ni nada por el estilo. La mayoría de esos jugadores muy jóvenes del circuito local, no hay ninguna pieza de peso. Camavinga, que no jugó ante México, es tal vez la cara joven de la selección francesa. Mientras que México está México puede competir en eliminatorias con este equipo que vimos ayer, o esta madrugada, o ya ni sé cuándo fue que jugó, sumándole al Chucky, sumándole al Tecatito, sumándole a Raúl Jiménez y un par más. Esta selección mexicana que jugó y que ganó 4-1, Carlos, puede perfectamente bien ser la selección del Tata Martino. Y vimos la mano de Jimmy manejando el equipo, los cambios le funcionaron cuando sacó a Lainez para introducir a Aurel Antuna. La gente en redes sociales explotó. ¿Cómo va a sacar a Lainez si es el mejor del partido? Y pum, le mete gol a Antuna. ¿Qué fue lo que más te gustó del tri de Jimmy Lozano? A mí eso, que las variantes funcionan y va a pasar, o sea, ya empezó con, no, que si Francia, que al final de cuentas eso no importa. Cuando estás en un torneo de esta magnitud o en un torneo oficial, empezar ganando es muy importante en lo anímico y en lo futbolístico. Y cuando puedes empezar ganando y ganando bien, porque no se ganó 1-0 con algunas dudas, no, le pasaste por encima al rival que tenías enfrente. Y además, por más que sea una Francia F o X, la letra que tú quieras, siguen siendo jugadores que se desarrollan en el fútbol europeo. Yo estuve diciendo, y bueno, a ustedes les consta, que una de las cosas que me gustaba de esta selección mexicana para participar en estos Juegos Olímpicos, más allá del talento individual que podríamos debatir qué tan buenos son estos jugadores, es el hecho de que les llevan una ventaja enorme al resto de las selecciones, tal vez por ahí algunas excepciones de España,
en cuanto a regularidad con un primer equipo. Todos los jugadores que están en esta selección mexicana ya tienen por lo menos 1, 2 o hasta 3 años siendo jugadores titulares de primera división, y eso es atípico para una selección sub-23 en general, y más para las selecciones europeas que normalmente viajan con sus selecciones sub-21. Entonces, una de las cosas que creo que México tenía una ventaja muy, muy marcada era precisamente eso, y aquí se notó, o sea, el nivel de Charly Rodríguez, de Johan Vázquez, que creo que se tiró un partidazo, el mismo Diego Lainez, el hecho de que entre Uriel Antuna y haga diferencia cuando en Chivas le cuesta tanto hacer diferencia, tiene que ver mucho, primero con Jimmy, que sabe dónde potenciar a esos jugadores, les está sacando lo mejor de ellos en las posiciones que además normalmente y regularmente utilizan, y la otra, que la experiencia pues, se nota, y creo que eso es un muy buen síntoma para México de aquí a lo que resta, porque para mí, con esa actitud y con este fútbol, pueden ser candidatos a meterse en las medallas. No estoy diciendo que va a volver a ganar la de oro, pero tranquilamente puede llegar a una semifinal y pelear por una medalla de bronce, por lo menos. ¿Qué te gustó de México, Pedro? Mira, lo primero que voy a decir es lo siguiente. Presta atención, Justi. Puedes grabar. No, estamos grabando. Nagaiki Suru Meikishko. Nagaiki Suru Meikishko. Señores, ¡viva México! ¡Viva México! Lo decía Carlos Mauricio. La ventaja y para mí lo sorpresivo que tiene la selección mexicana el día de hoy, llámese la selección mayor, llámese la selección olímpica, es que no hay diferencia. Es lo que él decía, no hay diferencia. Tú puedes decir que esta es la selección olímpica porque están en los Juegos Olímpicos, pero puede ser la selección, y además una selección olímpica que podemos decir que incluso tiene menos elementos porque está también México jugando la Copa Oro. Es como puedes sacar de distintos lugares, etcétera, y vas a tener una muy buena selección. Con lo de Francia, a mí lo que más me impresionó y lo que yo le aplaudo a México es esto. No importa que Francia sea alfa, beta, omega, zeta, la que sea, en el abecedario que tú seas, si te sabes superior, tienes que golearlo. Y es lo que hizo México. Sí. México no se cansó de ir a buscar el partido. México en ningún momento, ya metimos un gol, aguantamos, vamos con la pelota. No. Si te hice uno y te puedo hacer el siguiente, te lo hago. Y es lo que hizo. Te hizo 2, te hizo 3, te hizo 4. Creo que Jimmy Lozano también encuentra la fórmula perfecta en cómo equilibrar el equipo, talento joven con experiencia. La figura de Memo Ochoa para mí es súper importante en este equipo, de sub-23 porque te da eso. Es un portero que ha estado en ciclos mundialistas, es un portero que ha estado en eliminatorias, es un portero que ha estado en distintos lugares, en distintas facetas deportivas, y creo que le da muchísima importancia para el equilibrio que se busca el equipo. Yo no sé si pueda repetir lo de Londres. Yo creo que sí. Pero yo te digo, sí. Este partido a mí me deja, o sea, yo creo que la única pieza, y entre comillas, para mí, o las dos únicas piezas, entre comillas, que le quiten el favoritismo a México sería España y Brasil. Y sin embargo, España se frenó, se dio un tremendo tortazo contra Egipto, con un 0-0 insipidísimo. Y cuando ya pones sobre eso en la balanza, yo te digo, yo veo a México, tú lo ves en una semifinal, yo lo veo en la final, honestamente, lo veo en una final. Para el nivel de juego que tuvo. Yo coincido contigo. Para mí la final puede ser México-Brasil o México-España. No veo, o sea, Australia le ganó 2-0 a Argentina. Argentina, si Francia fue con una selección F, Argentina, bueno, o sea, que tiene un pool, en fin. Varias cosas. Cuando vimos el torneo preolímpico y luego vimos lo que estaba haciendo con la mayor y el nivel actual, recuerdo que aquí en el podcast debatimos de el nivel de Diego Lainez y lo que puede significar Lainez con el 10 en la espalda para México en eliminatorias, en Copas del Mundo, etc. El mejor jugador del partido en la cancha ayer fue Lainez, o esta madrugada fue Lainez, pero por mucho. O sea, es una de esas cosas donde salta de la pantalla del televisor y así usted nunca haya visto fútbol. Si es la primera vez que usted se sienta a ver un partido de fútbol y no entiende las reglas y no entiende nada, sabe que ese bajito con el número 10 en la espalda, que viste de verde y rojo, es el mejor.
así de vistoso, así de evidente fue la superioridad de Lainez. Y cuando hablábamos, recuerdo, Carlos, que hablamos de lo que hizo o no hizo Gio dos Santos con México, con las Copas del Mundo Juveniles, con Londres 2012, de cierta forma el lugar de Gio en la selección mexicana histórico se talló en esos Juegos Olímpicos de Londres 2012, lo que hizo en esa Copa Mundial Juvenil. Lainez para mí es bastante mejor jugador que Gio dos Santos por una diversidad de cosas, y lo está mostrando y lo va a seguir mostrando. Es el líder de la selección, es un líder distinto. No estamos acostumbrados a ver a México ser liderado en la cancha por un jugador de las características de Diego Lainez. Cosas que me gustaron del partido. El 4-3-3 de Martino es el mismo que está usando Jimmy Lozano, es el mismo que utilizó en las eliminatorias en Guadalajara. Eso ya está pegado en el ADN y por ende no va a haber trauma entre que, porque lo vemos mucho que pasa, que a lo mejor la selección de México tiene un técnico que juega 4-4-2 o 3-4-3 o qué sé yo, y cuando van a la mayor hay un roce porque no me gusta. Aquí no hay ese problema, no existe. Eso por un lado. Por otro, México fue capaz de meterle 4 a una selección élite como Francia, insisto, por más que sea una selección disminuida de Francia, y no hizo falta el delantero centro para marcar goles, que era la preocupación que yo tenía en esta Copa o en estos Juegos Olímpicos con México. Si Henry Martín no está bien, ¿quién marca la diferencia? Porque no tiene, para mí, esa es la deuda, con todo y que Henry hizo un gran torneo con el América y es un delantero muy eficiente. En la selección ha sido otra cosa, o sea, le ha costado un poco más. Y México, cuando ganó, recuerden, el oro olímpico, llevó a Oribe. Entonces, Oribe fue un delantero que marcó diferencias en esos Juegos en Londres. Y para mí, la duda que tenía, y la sigo teniendo, más allá de que se le metieron 4 a Francia, es si Henry va a poder estar a ese nivel. Ayer, o esta madrugada, México le metió 4 a Francia sin que Henry Martín fuese una pieza, hizo otras cosas sin balón muy interesantes. Sacó a los centrales, movió espacios, permitió las carreras de Lainez, de Aguirre, de Alexis y compañía, la trepada de Charly Rodríguez. Entonces, esos componentes se van sumando. El error del Cachorro Montes en el penal, al final Memo casi lo ataja. Y quiero preguntarte, Carlos, de nuevo, tú como mexicano, ¿cómo viste el gesto de Guignac? Los que no vieron el partido les contamos. André Pierre Guignac es francés, es el capitán de Francia, pero juega para Tigres. Tiene ya, ¿cuántos? 6 años jugando en México, 6, 7 años jugando en México con Tigres. Tiene hijos mexicanos. Recluta a Florian Thauvin, otro jugador francés, para jugar con Tigres. Mete el penal Guignac con su país y no solamente no lo celebra, sino que pide perdón, junta las manos y baja la cabeza como pidiéndole perdón a México por marcar. Yo nunca he visto eso. Por marcarle gol. O sea, lo he visto de clubes, que te fuiste de un club, pero en países y en Juegos Olímpicos nunca lo vi. A ti como mexicano, ¿cómo te impactó eso, Carlos? Ya, perdón, antes que responda, déjame me seco las lágrimas, pues estuvo muy emotivo el discurso. No, muy emotivo. Hubo un error. Y el Guignac no es francés. No, es mexicano. Guignac es francés. Es mexicano. Bueno, técnicamente de pasaporte sí ya es mexicano, pero obviamente está jugando con la selección francesa. Hay un detalle que obviamente ustedes no se han dado cuenta, que creo que tiene que ver mucho por qué España se vio como se vio hoy, por qué Alemania se vio como se vio hoy, por qué Francia se vio como se vio hoy. El calor que está haciendo aquí en Japón es increíble. O sea, sales, caminas 2 cuadras y esto es empapado por todas partes. Entonces, creo que hay un poco, por ejemplo, sobre todo con la selección española, que viene Pedri, viene un contingente que viene a jugar la Eurocopa a un nivel brutal y meterse en las semifinales, tener que hacer este viaje hasta este lado para más encontrarse con ese tipo de condiciones, creo que le va a costar un poquito carburar y a lo mejor acaba pasando en factura porque no van a estar al 100, o sea, no te van a dar un partido al 100. Creo que México se pudo adaptar mejor a eso y por eso se ve bien. Y lo de Guignac, yo justo ayer estaba platicando con mis papás que cuando Guignac llega a México y comienza a jugar bien y comienza a meter goles y se vuelve... Yo lo odiaba. O sea, yo no soportaba a Guignac. Aparte de Tigres, no, aparte es de Tigres. Sí, bueno, no, y luego viene y le clava a Pumas el cuarto gol que le tuvimos que remontar y que metía chilenas y peor.
Entonces, me llama mucha atención y no son esos jugadores que me causaba un poquito de choque, ¿no? Y luego empezó con el discurso de, bueno, es que a mí me gusta mucho este país, adoro a la gente, comenzó a ayudar a las comunidades en Monterrey, y a todo el mundo lo saluda, comenzó a recaudar cosas para ir a entregar, se metió con causas, comenzó a hablar de que sus hijos eran mexicanos, y entonces también ahí comienza a cuestionar qué tan de dientes para afuera me lo está diciendo, en serio, no me lo está diciendo. Pero creo que cada día Gignac es más mexicano y defiende más a los mexicanos que a los propios mexicanos. Bueno, que recuerdas la famosa frase que dijo Carlos cuando criticaba que los mexicanos eran o sea, no recuerdo exactamente la frase, pero algo así como que los mexicanos son los peores enemigos de los mexicanos, hablando un poco de la selección y lo que hizo Tigres en la Copa del Mundo, en la Copa Mundial de Clubes, cuando pierden contra Liverpool, o sea, todo eso, y o sea, de nuevo, para mí no tuvo por qué disculparse Gignac, porque primero está haciendo su trabajo representando el país por el cual nació y del cual es mexicano, es francés-mexicano, es francés. Ha jugado mundiales con Francia, o sea, es francés. Para mí fue innecesario, pero no por eso quiero decir que no lo valoro o que no me pareció un gesto muy honorable de parte. Y pasando en Japón, un país con la tradición de respeto, de honorabilidad, me pareció un lindo gesto. Insisto, me pareció innecesario porque no creo que haya tenido que disculparse Gignac porque, no, o sea, si luego va y entra a una plancha y fractura un jugador del país que sea y luego le pide disculpas a otra cosa. Pero, o sea, me pareció un lindo gesto, innecesario, pero muy bonito de parte de Gignac. Por encima, Brasil le ganó 4-2 a Alemania. Alemania sí va con una selección igual como Francia, alternativa, que no tiene nada que ver con la era Euro. Por eso para mí, Brasil, con Dani Alves, con Richarlison, con un par de piezas más, con Douglas Luiz, que le gana 4-2 a Alemania, es para mí candidato. España, que con todo el que empató con Egipto, la selección que lleva es una selección con muchas piezas que vimos en la Euro. Dani Olmo, Eric García, Unai Simón, Pedri, Mikel Oyarzabal, jugadores como Mingueza, que jugó en el Barça buena parte de la campaña, Pau Torres, una muy buena selección. Y México, o sea, Australia o sea, Australia ganó a Argentina, pero Argentina anda muy mal. Carlos, después de una fecha, en el fútbol olímpico suele verse muy claramente quiénes están para qué. Francia puede levantar, Alemania puede redimirse, pero, insisto, México, y se los dije con Italia en la Euro, México, Brasil, España, ahí está el podio para mí, ¿eh? Sí, yo también lo veo. Yo había metido por ahí que podía, por ejemplo, Francia o Alemania estar dentro de los candidatos. Hoy no los vi así. Y tiene mucho que ver porque México creo que sí le puedo echar un poquito más de porras que de costumbre por lo bien que se vio. Porque incluso Brasil, aunque metió 4 goles, llegó un momento que podían haber sido 4 en el primer tiempo, se medio cae, luego casi lo empatan, luego acaba metiendo el otro. Y es Richarlison, que es un jugador que está en otro nivel, el que viene y es la diferencia para la selección brasileña. Y en México no fue así. En México creo que fue mucho más completo y da una exhibición mucho más completa contra una selección además en teoría fuerte. Entonces, como dices, creo que en esos Juegos Olímpicos, salvo que pasara una catástrofe, pero igual, o sea, y además por cómo se dio el juego, pero a México le pasó en Rusia. México gana los 2 primeros partidos que cualquier otro grupo en la historia del mundo hubiera sido suficiente para calificarte primero y estar con el boleto en la mano, y el tercero acaba sufriéndolo. Entonces, también hay que tener calma, porque lamentablemente en México siempre nos subimos al carro muy rápido, ¿no? No, pero para empezar, Carlos, y los juegos fueron en Río, y eso obviamente era la deuda histórica del fútbol brasileño. Pero el hecho de que en esta selección, por ejemplo, no esté un tipo como Neymar, que sí fue refuerzo de Brasil en la Copa del Mundo o en Río 2016, ya eso te indica el nivel de... Acaba de jugar la Copa América, eso se entiende, pero aquel equipo tenía jugadores como Marquinhos, estaba Neymar, estaba Renato Augusto, estaba Gabriel Jesús, estaba Gaby Barbosa, en aquel equipo de Rogerio Micale. Ya te dice el nivel de cómo ven estos Juegos Olímpicos. No es que no les importa, pero no son en Río. Y ya saldaron su deuda histórica de ganar el oro en aquel partido que le ganan a Alemania justamente en la final. Pero bueno, esto apenas comienza. Para ir cerrando Juegos Olímpicos y meternos en Chivas y en la NBA. La ceremonia de inauguración, ya cuando ustedes escuchen este podcast o haber pasado o está a punto de pasar, ¿no? Lo aclaramos.
no va a haber público, va a ser muy raro, va a ser muy interesante. Ha habido polémica, Carlos, en torno a personajes ligados a la ceremonia de inauguración. De hecho, hace un par de horas nada más fue despedido el director creativo de la ceremonia por una especie de sketch, una broma que hizo, un acto cómico que hizo en los 90, donde se burlaba del Holocausto. Y fue despedido de inmediato. El director también de la que compuso la música para la inauguración, lo mismo, por comentarios que hizo en los 90. O sea, están apareciendo cosas de hace 20, 30 años y gente muy importante de la ceremonia de inauguración está siendo despedido o ha perdido el trabajo a horas de la ceremonia, Carlos. ¿Qué nos puedes contar de esta ceremonia tan rara que vamos a ver o que ya habrá visto la gente para el momento de escuchar o ver el podcast? Más allá de los problemas que han tenido, que parece que como que la ceremonia estuviera maldita, de hecho es el tercer director creativo que tienen. La directora creativa original, que fue la que dirigió la última parte de la ceremonia de clausura de Río 2016, que pasó a la historia por lo visual que fue, ¿no? Y cuando aparece el primer ministro japonés incluso vestido de Super Mario. Ella tenía una idea que de hecho se filtró a la prensa, donde iba a juntar muchísimas cosas, sobre todo de la cultura pop y de lo que es el anime y los videojuegos, para arrancar esta ceremonia de apertura. Tiene un problema con el que acaba siendo el segundo director artístico, entonces sale después uno de los directores también con una comediante de aquí, de Japón, de apellido Watanabe. Tuvo un problema también donde la comparó en esto con un cierto animal de granja, y entonces ha tenido una serie de efecto de bola de nieve que ha tenido para que en cuanto a organización parezca que se cae a pedazos, ¿no? Pero les puedo decir de buena fuente, porque obviamente todo esto está embargado. Tengo un par de compañeros que están en un hotel que está al lado del estadio. Ajá. Y la ceremonia, pues han estado los ensayos, ¿no? Entonces, los ensayos están llevando a cabo y los... Primicia. Les puedo decir, para que sepan, si ya la vieron, pues, y lo están viendo este podcast después, pues bueno, ya no es nada. Pero si no la han visto, les puedo asegurar, primero, que se van a divertir mucho como si estuvieran jugando. Opa. Y segundo, ¿tiene sentido? Claro. Que todos vamos a volar por lo visual y tecnológico de la ceremonia de apertura. Es que bueno, yo creo que tenían que compensar el hecho de las comitivas ya no van a ser tan abultadas. Creo que nada más tienes que seis personas por país. Si acaso. Son 4 y los 2 abanderados, porque ahora también cambió el sistema de abanderados, que ahora es un hombre y una mujer por cada uno por cada una de las. Sí, porque eso es un buen punto, Carlos, y que trae Pedro. No van a desfilar las comitivas completas por el tema COVID, o sea, por el distanciamiento social. No van a estar todos los días, porque que es una lástima, porque hay atletas que estos van a ser sus últimos Juegos Olímpicos o que son sus primeros Juegos Olímpicos. O sus únicos. O sus únicos, y no van a tener esa posibilidad, ¿no? De desfilar, de pasar con la ropa de su país, detrás de la bandera, que para mí es un momento tan bonito de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, insisto, estamos en Tokio 2020, que realmente es en el 2021, y hay cosas más importantes como la salud, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo dejamos de lado, pasamos a hablar de las Chivas, que debutan este fin de semana, este sábado, por Telemundo, cuando reciben al muy modificado Atlético de San Luis. Bueno, es casi la historia de, no sé si Jekyll y Hyde, pero de dos realidades diametralmente opuestas. ¿A qué me refiero con esto? En esta esquina, las Chivas sin refuerzos, ni uno solo. El rebaño sagrado no fichó a nadie. Repito, no fichó a nadie. El equipo de Víctor Manuel Vucetich no solamente no fichó, JJ Macías se fue al Getafe, sale su delantero principal,
Encima, Alexis Vega está en Tokio, Uriel Antuna está en Tokio. Va para el comienzo del torneo diezmado el equipo de Vucetich. Y pese a eso, no fichó absolutamente a nadie. En la otra esquina está Atlético de San Luis, que la última vez que repasé o que hice las cuentas para preparar para el partido, lleva 10 fichajes, contando al técnico nuevo, el uruguayo Marcelo Méndez, que viene desde el Liverpool de Uruguay, al esloveno, sí, bueno, argentino-esloveno, Andrés Bombergar, que viene de jugar en el Olimpia Ljubljana de Eslovenia. Vuelve Marcelo Barovero al fútbol mexicano, el exarquero de Necaxa y de Monterrey. Jair Díaz, Eric Cantú, Unai Bilbao, Vladimir Moragrega, Andrés Sánchez, Leonardo Coelho, Facundo Waller, Expumas. Un equipo irreconocible, porque son todos nuevos, Carlos, contra un equipo repetido como nunca en fútbol. Yo no recuerdo un equipo como Chivas de tanta estirpe, presupuesto que no haya fichado a nadie. Y así va a arrancar el torneo para el rebaño el sábado en el Akron, con la obligación Chivas de ganarle al equipo que viene de pagar 120 millones de pesos en multas por haber sido el último en la tabla general, en el coeficiente, en el promedio, luego de la derrota 5-1 ante Pachuca. Y con un problema mayúsculo, porque no está Angulo, no está Vega, no está Antuna, Gota Macías ya no existe. Y Madueña ya el lunes. Pero, o sea, eso me refiero a los jugadores más importantes de Chivas hoy por hoy están en la selección olímpica. Entonces, Chivas va a acabar jugando básicamente con la sub-20. Algunos jugadores que por ahí no tuvieron muchos minutos de regularidad, veremos probablemente, o sea, porque incluso ya además entrando en la central, a lo mejor podríamos ver una dupla entre Irán Mier y el Pollo Briseño, o acaba jugando otra vez Olivas. En realidad la parte de atrás no cambia mucho, pero luego el medio campo sí va a estar bastante diferente, y la delantera también va a ser bastante diferente. Entonces, Chivas le va a costar en ese sentido, porque arrancar el torneo, y me parece bien interesante porque normalmente cuando un equipo tiene tantas ausencias, por selección, no porque si son por lesión o lo que sea, pues, ni modo, te toca jugar y ya. Pero cuando es por selección nacional, que no le hayan dado chance a Chivas de mover este partido después, a mí me parece increíble. Entonces, también ahí de repente, mal para Chivas tener que empezar remando contra corriente cuando estás pensando que, bueno, si a lo mejor estoy mal, pero si estuvieran tan mal mis jugadores no estarían en selección. Entonces, ahí va a ser un momento difícil este fin de semana arrancar el torneo con tantas ausencias. ¿Cómo lo ves, Pedro? A mí lo que me parece increíble, y yo no sé si sea porque realmente pasó así o porque nosotros en los medios lo reflejamos así, pero el Rey Midas hablaba de que iban a reforzar Chivas y Ricardo Peláez decía, no, esto es lo que tenemos. Uh-huh. No sé la desconexión que hubo entre directiva, técnico. Yo pensé una cosa, tú piensas otra, me dijeron esto, pensé que aquello. Y es como que las Chivas, ¿sabes qué recordé? ¿Te acuerdas del podcast que hicimos con Carlos Hermosillo? Y él decía, a Vucetich no le conviene estas Chivas, porque Vucetich hace brillar a jugadores que ya están formados y equipos que ya están, digamos, como más formados. Estas Chivas de arranque, por lo menos el partido que va a tener este fin de semana, para el momento que estamos grabando el podcast, lo más probable, y bueno, lo más probable no, ya sabemos a ciencia cierta que va a estar suplido por mucho talento joven. Y es con lo que decía Carlos Hermosillo. Vamos a ver a Vucetich manejando un vestuario de ese estilo. Pero a mí me parece sorprendente que entre directiva y técnico no se pongan de acuerdo, y mientras uno tenía un discurso que giraba hacia un lado, el otro tiraba otro discurso que giraba hacia el otro lado. Yo creo que las Chivas ya parten, o sea, si la temporada pasada no salían de un empate, yo creo que esta va a ser peor, la verdad, y lo siento mucho por un equipo de tanta historia y de tanta estirpe como lo ha sido Chivas de Guadalajara, pero creo que últimamente las decisiones no se están tomando de la manera adecuada. No sé, de los 2 años anteriores acá han desfilado por Chivas, creo que 3-4 técnicos, han desfilado delanteros, han desfilado jugadores, han desfilado mediocampistas, etcétera, y todavía no salen de donde está. Varias cosas. Chivas al menos ha jugado 3 partidos amistosos. Vucetich probó varios esquemas para llegar al partido contra
Atlético de San Luis este sábado. Jugaron contra Tigres, que fue un empate a 0. Ese día Chivas jugó 4-1, 4-1. Vimos a Magaña entre los defensores. Saldívar fue el único delantero y creo que por ahí van un poco los tiros del fin de semana porque, insisto, sin Vega, sin Canelo, sin Antuna, por ahí van a tener que, ¿no?, ver qué puede hacer el resto del equipo. Eso fue ante Tigres. Luego en el otro duelo contra Monterrey jugó 4-2-3-1. Molina y Torres como contención. Godínez jugó en punta y el último partido fue contra Pachuca. Eso fue el 16 de julio. Y ahí sí ganó Chivas, luego de haber empatado y caído contra Tigres y Monterrey respectivamente. Doblete de Cisneros, otro de Saldívar. Pavel Pérez regresó, recuerden que estuvo una sesión y va a aparecer en el equipo grande otra vez. Así que eso fue lo que se vio de Chivas, o lo que hemos visto de Chivas hasta ahora en la pretemporada. Con todo y eso, Carlos, para mí Chivas está obligado a ganar, con todas las ausencias de las que hemos discutido en este momento. Jugar de local, por un lado, la continuidad del plantel, porque es cierto, no hay refuerzos en Chivas, eso es una contra, faltan piezas importantes, eso es cierto, pero Vucetich conoce a su plantel y a la liga, por más que es un equipo nuevo, mucho mejor de lo que puede conocerlo en este momento el uruguayo Marcelo Méndez, que con 40 años va a debutar en el fútbol mexicano. Presumo que Atlético de San Luis quiere buscar algo parecido a lo de Pablo Pezzolano. De hecho, Pezzolano dirigió al Liverpool en Uruguay. Está siguiendo el mismo camino que siguió Pezzolano para llegar al fútbol azteca. Pero siempre es complicado. Siempre para mí es más complicado un equipo con tanta novedad como Atlético de San Luis amalgamarlo rápido y competir y ganar que lo que tiene que hacer Chivas, que es suplir, insisto, piezas de peso, pero tiene más control de su plantel Vucetich que lo que puede tener el uruguayo Pérez Russo sobre el control de Atlético de San Luis. Vamos a ver qué pasa. En medio de todas esas fechas, Cruz Azul fue campeón de campeones, le ganó muy bien a León. Para mí Cruz Azul parte como principal candidato junto con lo que hizo Tigres, junto con la forma en que se reforzó Monterrey. América siempre va a ser candidato, está obligado a hacerlo. Un año más, un torneo más con Solari. Me cuesta ver algún otro equipo, Carlos, por afuera de Tigres, Rayados, Cruz Azul y América, y tengo mucha curiosidad de ver cómo va a jugar el Juárez del Tuca, porque es el Tuca, más allá de refuerzos y lo que sea, porque es el Tuca, y el equipo que para mí fichó inteligente, bajo perfil, fue Xolos. Jugadores con mucho cartel en Copa Suramericana, en Copa Libertadores de América. Siboldi con todo el tiempo para trabajar ahora sí con el equipo, no llegó en medio de una temporada. A mí Siboldi como técnico me gusta muchísimo. Cuidado con Xolos. O sea, entonces para esta apertura, ahora le vas a Xolos. No seas irrespetuoso. Irrespetuoso. No. Fíjate que hay un equipo que te falta. Te falta Santos. Bueno. O sea, siempre. Santos ahí está. Y el Mudo Aguirre, que acaba de... Hablabas, por ejemplo, en selección que a lo mejor faltaban goles de un 9. Tranquilamente, yo creo que Eduardo podría en algún momento suplir a Henry si hubiera alguna necesidad, y lo haría de una gran manera. Lo hizo muy bien en Santos. Está Santi Muñoz. También está, ahorita se me escapa su nombre, pero otro de los contenciones de la selección olímpica también es otro jugador de Santos que fuera cantera de Chivas, de hecho, en algún momento, Alan Cervantes. Entonces, Santos es un equipo que siempre es joven, que siempre tiene jugadores de la cantera. Regresará seguramente un par de piezas que habían estado lesionadas con lesiones muy largas. Gorriarán se perdió un rato del torneo y aún así llegó a la final. Entonces... Y no perdieron a muchas piezas, Carlos. O sea, no se fue. Ahí está. Entonces, yo creo que lo tienes que ver, pero para mí los principales candidatos definitivamente debería ser Monterrey, simplemente por cómo armó el equipo, por las piezas que trae para completar algo, un proyecto que ya era serio. Lo de Herrera con Tigres, para mí vamos a ver cómo empieza a andar. A Miguel siempre le ha ido bien en todos sus equipos, no tiene por qué irle mal en Tigres, y Tigres con lo que tiene no es más que suficiente para poder ser campeón. Y sí, también a mí también lo de Siboldi con Xolos se me hace bien interesante.
Me preocupa que Chivas vaya a hacer más de lo mismo. Sí. Yo siento que Chivas va a estar en ese, más allá de estás diciendo que tiene que ganar este partido, bueno, que del local a lo mejor sí tiene que venir y ganar esta primera fecha, pero a lo largo del torneo yo veo muy, muy difícil que Chivas vaya a poder ser más de lo que nos ha dado en los últimos 2-3 torneos. Yo pondría entre mis 3 favoritos, y en el orden, Cruz Azul, Santos, América, en ese orden, y doy a ellos los 3 favoritos por la continuidad, porque no se movió ni se ha cambiado mucho, y además fueron los que terminaron mejor hace pocos meses. Y luego de la regularidad, obviamente, Monterrey por cómo se armó, Tigres por ser Tigres, y además ahora tiene al Piojo como técnico. Sí, exacto. Y después, para mí, el que sería un equipo a ver, ya lo decía Carlos Mauricio, sería el equipo del Tuca. Y es por lo mismo. Es ver cómo el Tuca se ajusta a un nuevo proyecto y vamos a ver si es capaz de imprimir su sello. Yo te digo una cosa, a mí me cuesta mucho no ver a Monterrey, por lo menos en la final. O sea, bueno, te digo una cosa. Héctor Moreno, pero ya va, o sea, Héctor Moreno y Esteban Andrada son piezas que cualquier equipo de la Liga Mexicana, sí. O sea, no, totalmente, pero deja tu Eric Aguirre o Joel Campbell o Duván Vergara, pero nada más Andrada y Héctor Moreno para la parte de atrás de Monterrey. Bueno, y con Eric, Eric, hoy Eric, en ese clásico regio, la primera jugada del clásico regio ya se la ganó Monterrey a Tigres. Sí, ya. A mí me cuesta mucho no ver a Monterrey arriba. Aparte con el Vasco. Pero si no llega a la final, o sea, si está entre los 4 mejores, es un fracaso. O sea, sí, es un fracaso. O sea, con la inversión, repatriar a Héctor Moreno, traer un arquero como Esteban Andrada de Boca, traerte a Eric Aguirre, con el Vasco Aguirre como técnico, y que Monterrey no se mete en la final, es un fracaso. Para mí es un fracaso. O sea, no creo que dirán al final, no, bueno, ¿sabes qué? Siempre sí, quedamos cuartos. Está bien. Y dice, no. O sea, no. Chivas no invirtió, América tampoco es una gran, o sea, no hay ningún fichaje, compraron la ficha de Fidalgo, pero, o sea, Cruz Azul está armado hasta los dientes y no perdió ninguna, o no ha perdido ninguna pieza, porque se hablaba que Romo podía irse para Europa, el Celta de Vigo y todo eso, pero, insisto, o sea, a nivel de reforzar un plantel que ya era bueno como Monterrey, bueno, América trajo otra vez a Miguel Ayun, pero tiene una cosa, o sea, hoy cierro los ojos y veo una final Cruz Azul Monterrey o Santos Monterrey. Es buen punto de Santos, pero o sea, no hay forma que no vea Monterrey por lo menos en la final. Sí, o sea, tienes razón. Yo de todas maneras siento que a lo mejor por ser, a pesar de que son piezas importantes, siempre hacerlas que haya cohesión, ¿sí? puede costar un poco, o sea, pensando en que vamos a romper el proyecto, ¿no? Porque es parte de eso, ¿no? Yo creo que hay proyectos que dices, bueno, le voy a aguantar un poquito más, o sea, en ese sentido, porque si ya lo definimos con fracaso, pues entonces con lo que han invertido, pues hay que empezar a ver cómo le meto la mano y lo desmantelo y muevo algo, ¿no? Y creo que es Monterrey al contrario. Creo que está armando algo para que sea a largo plazo y si en este torneo no alcanza a llegar a la final, en el seguramente sí. Entonces ahí es donde la paciencia también tiene que jugar. Sí, no, o sea, digo, por fracaso me refiero, si llegan a semifinales o no llegan a la final, pierden en semifinales, no van a correr al Vasco Aguirre, o sea, nada de eso, pero sería un fracaso no llegar al menos a la final. Ya luego una final cualquier cosa puede pasar, pero para mí sería un fracaso. Bien, recuerden, Chivas contra Atlético de San Luis este fin de semana por Telemundo. No se lo pueden perder. Arranca el torneo Apertura. Perdón, el torneo Grita México 2021. Que yo no sé si es una gran idea o una pésima idea. O sea, depende de lo que pase. Entiendo el razonamiento, el pensamiento, el razonamiento detrás de querer desviar la atención del terrible grito homofóbico, del grito que ya uno no sabe cómo deshacerse. Están buscando soluciones, Carlos, están siendo proactivos para buscar una solución. Yo no sé si funcione. No sé si llamar al torneo Grita México ayude o no. El tiempo lo dirá, porque si al final la gente termina gritando México o cualquier otra cosa que no sea el bendito grito
homofóbico en los saques de meta, habrá sido una victoria. ¿Qué te parece el nombre? ¿Qué les parece el nombre de Grita México para el torneo? Lo que pasa es que yo mientras en este caso no es ni la federación, mientras la Liga MX por lo menos trate activamente de cambiar algo, pues se agradece. Ya si después la gente no lo entiende y todo, o sea, ha sido muy complicado en general ese tema de hacerles entender que está mal. Olvídate. Ya lo de las campañas está por demás. Es increíble pensar que es tan complicado hacerles entender que está mal. Y además, y lo vuelvo a decir, en ningún momento les están pidiendo que ni siquiera griten groserías. No hemos llegado ni siquiera a eso. Le pueden gritar, o sea, en la cultura mexicana. Hay muchos insultos que no son homofóbicos. Tenemos una plétora de insultos y de groserías y de cosas para gritar. Y ni siquiera se toman la molestia de decir, bueno, es una palabra, ya no pasa nada, voy a hacer otra cosa. O sea, sigo sin entender por qué es tan complicado hacer que una sola palabra, que además ya no es nada más lo que lo diga uno que está en el medio, o sea, es algo que viene de todas partes, te aferres a decir que, no, porque me están diciendo que no lo haga, entonces por eso no lo voy a hacer. O sea, esa terquedad ya es demasiado. Sí. Grita México se llama el torneo. A mí me pareció una buena idea eso, insisto, tratar de meterle a la gente en la cabeza a través de algo tan visible como el torneo mexicano, algo que todo el aficionado del fútbol mexicano sigue con fervor, con devoción, como en la Liga MX, a ver si el mensaje les entra. Me cuesta mucho ver o pensar que vayan a gritar México cuando el arquero rival de su equipo saque de meta, ¿no? Es decir, México. Creo que no va a ser así, creo que van a gritar otra cosa. Con tal no griten eso y griten algo que no sea tampoco, no van a gritar algo racista ahora, o sea, de algo homofóbico, algo racista, no, sí. no, que no hagan eso, pero bueno. Cerramos el fútbol mexicano para rapidito meternos en la NBA. $50 años pasaron desde la última vez que los Milwaukee Bucks ganaron un título de la NBA. Y Giannis Antetokounmpo lo hizo de la forma difícil, quedándose en el equipo que lo tomó en el draft, con otra pieza que fue tomada en el draft en segunda ronda como Chris Middleton, con compras inteligentes como en su momento lo fue Brook López. Este año el cambio que hicieron con New Orleans, que fue clave, traer a Jrue Holiday, porque sin él no ganan el título, así de sencillo. Con un entrenador cuestionado, con razón, como Mike Budenholzer, por lo que había hecho antes, tanto en Milwaukee como en Atlanta, que viene del árbol genealógico de entrenadores de Greg Popovich, porque fue asistente de Pops en San Antonio. Milwaukee es el rey de la NBA. Y a mí me resulta refrescante que en una NBA donde estábamos viendo la tendencia del super equipo, LeBron se fue a Miami con Wade y con Bosh, Durant se fue a Golden State con Curry, Thompson y con Draymond Green, Kawhi se juntó con Paul George y se fueron a los Clippers. Harden, Durant y Kyrie se juntaron en Brooklyn. Antes Kevin Garnett, Ray Allen y Paul Pierce se juntaron en Boston. O sea, teníamos ya más de una década de esta tendencia del super team de tomar por asalto la NBA, y de repente se colaba Dallas en el 2011, se coló Toronto en el 2019 con aquel título extraño con las lesiones de Golden State. Para mí los Lakers no son un super equipo. O sea, LeBron y Anthony Davis son dos grandes jugadores, pero faltaría como que un tercero para ser realmente un super team. Están cerca de serlo. Pero que Milwaukee lo haga como lo hizo, por ejemplo, Chicago en su momento, Detroit un poco tiempo más atrás, San Antonio, que lo hizo vía draft con Ginobili, Parker y con Tim Duncan. El propio Golden State, cuando ganó su primer título antes de Durant, lo hizo vía draft, porque recuerden que Curry, Thompson y Green fueron tomados en el draft. A mí, Pedro, me resulta refrescante y creo que la NBA y el aficionado lo valora, porque equipos como Utah, equipos como Phoenix, que están intentando hacerlo de esa manera, vía draft, Atlanta, con Trae Young, con piezas que van sumando, Dallas ahora con Luka Doncic, Filadelfia con Embiid y Simmons, intentan seguir ahora ese patrón que siguió Milwaukee, ¿no? Sí, mira, a mí yo estoy muy conforme, que además que lo ganaron los Bucks, pero si ves la serie final, si ves las llaves en la serie final, teníamos equipos, lo habías dicho tú, por ejemplo, el Utah Jazz, teníamos equipos los mismos, son de Phoenix, y Atlanta,
Y además que se colaron dejando atrás a equipos como, por ejemplo, LA Clippers. Invirtió bastante y no le alcanzó, no le bastó. Los Ángeles Lakers, a New York Brooklyn con la junta esta del trío maléfico y tampoco le alcanzó. Y para mí es muy gratificante porque es lo que yo digo, o sea, esto es lo que hace al deporte hermoso. Equipos que pueden invertir X cantidad de dinero y equipos que tienen un proyecto que piensan que es la mejor manera y te sorprenden. Y además, honestamente, yo pensé que Phoenix iba a agarrar la serie cuando comience y se pone en ventaja un 2-0. Parecía. Y, wow, o sea, hasta aquí le llegó la gasolina. Y de repente cambian el chip y Giannis se puso los pantalones y dijo, este es mi momento, aquí es donde yo brillo. Y creo que esa es la gran diferencia entre Phoenix y Milwaukee. Phoenix tenía un gran equipo, pero que no supo jugar en conjunto. Y para mí, con todo el respeto de los seguidores de Phoenix, CP es un jugador más sobrevalorado de la NBA. Si no lo logró, compañero, ya tienes 36 años y no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. O sea, ya no vayas a dónde mandar y no lo vas a hacer. Yo creo que la ventana se le cerró a Chris Paul para siempre por lo siguiente. Y no le voy a restar mérito ni a Phoenix ni a Milwaukee, porque Phoenix fue el segundo mejor equipo del oeste en el año, fue el mejor visitante en la NBA y Milwaukee compitió todo el año. Pero fue una temporada donde las lesiones, más que en otras temporadas de la NBA, marcaron el destino de quién llegó al final. O sea, se lesionó LeBron, se lesionó Anthony Davis, Klay Thompson se rompió el tendón de Aquiles antes de empezar la temporada, se lesionó Kyrie Irving, se lesionó James Harden, se lesionó Kawhi, se lesionó Trae Young. O sea, se fueron cayendo las piezas de dominó una por una y terminó ganando el equipo que terminó más sano. Es más, Giannis se lesionó la rodilla justo antes de la final y casi pensábamos que era una tragedia en general para el básquet. Entonces, este año, con poca pretemporada, porque la temporada terminó en octubre en la burbuja y arrancó en diciembre, con poco tiempo de preparación, con un calendario compactado, porque fueron 72 partidos, pero en menos tiempo, eso afectó y se vio en el físico de los jugadores. ¿Qué te pareció a ti, Charlie, la temporada? Sí, LeBron incluso se quejó antes de que arrancara la temporada de eso, ¿no? Que dijo que le parecía increíble que tenía que hacer, que lo iban a hacer porque era su trabajo, pero que se exponían precisamente a eso y que las lesiones acaban pasándole factura no nada más a él, sino a un montón de equipos. Por el lado de Milwaukee, me gusta que puedan tener su revancha personal después de caer en la burbuja con Miami, siendo amplios favoritos y quedándose en esa ronda y siendo una sorpresa para muchos, poder regresar de eso, no tener una temporada brillante, ¿no? En términos generales, o sea, como decía, compitieron, estuvieron siempre ahí arriba, pero no fueron arrasadores, no era un equipo que como sí fue en la burbuja. Cuando termina la burbuja, eran los favoritos del este por mucho. Y los 2 años que Giannis fue el MVP, por ejemplo. Este año Giannis no fue el MVP. Venían de ser el máximo contendiente del este y no habían respondido. Este año no son el máximo contendiente del este, que creo que les acaba favoreciendo. Llegan contra un equipo donde Devin Booker estaba teniendo una temporada sensacional, o por lo menos unas finales sensacionales, junto con CP. Y lo que más rescato es el hecho de que, en teoría, una final descafeinada, en el sentido de que son dos equipos que a lo mejor a nivel nacional no tienen el pool que deberían tener. Acaba siendo una serie muy emocionante, muy bien jugada, con 2 partidos, por lo menos el 6 y el 7, muy bueno, que se jugaron al último y que fueron buenísimos, ¿no? Entonces, eso es bueno para la NBA, que a pesar de que no esté su star power, por así decirlo, a pesar de que estén algunos contados, ¿no? Porque Giannis obviamente es una de las estrellas, creo que Devin Booker por ahí se puede meter pues, después de esto, CP ha sido una de las caras de la NBA, pero con 2 equipos que no tienen a lo mejor la tradición o los seguidores, hayan regalado una serie tan emocionante y además con esa historia, ¿no? Con las subidas y bajadas. Y en el caso de Giannis, yo también creía que se iba a perder ya, o sea, creí que se acababa, la historia de los Bucks se acababa ese día que se lastima la rodilla. Al final de cuentas, una parte de cómo ha avanzado el deporte también es el hecho de que eso no haya pasado a mayores, que me parece increíble por la escena, lo gráfico que había sido esa hiperextensión de la rodilla. Y bueno, creo que son justos ganadores en ese sentido, porque les da su revancha, te digo, de lo que habían tratado de construir en los últimos años y que por una razón u otra no se les había dado. Totalmente. Y Giannis
se reivindica consigo mismo y con su equipo porque recuerden, cuando Toronto queda campeón de la NBA en el 2019, Milwaukee estaba 2-0 arriba en esa serie en segunda ronda. O sea, Milwaukee tenía a Toronto contra la lona y construye Nick Nurse el famoso Giannis Wall para que no pase de la pintura. Giannis no tiene tiro perimetral o sea, lo puede no es Ben Simmons, pero no es el fuerte del jugador griego de ascendencia nigeriana, y se quedó Milwaukee. Igual lo que le decía Carlos, le pasó contra Miami en la burbuja, se quedan en segunda ronda, otra vez se van arriba, pierden contra Miami, y Giannis encontró la forma, y que ha tenido un partido de 50 puntos en el sexto juego de la final, en casa, para abrochar el título. Es una historia sensacional. Sensacional. Me alegra mucho. Aparte, Giannis es un tipo alegre, de buena vibra, no está metido en polémicas. Es un jugador que realmente irradia la alegría de ser un deportista profesional. Hemos visto la transformación física de aquel. Casi parecía Scott Van Pelt lo describía como un baby giraffe cuando entró. De verdad parecía como algo incómodo con sus movimientos, ¿no? Parecía porque mide 6'10", 6'11", y era muy delgado. Y ahora casi que esta escultura, ¿no? Parece un dios griego, literalmente. Giannis, como ha reconstruido, como ha armado su físico. Pesaba 196 libras cuando entró en la NBA. Y hoy pesa 240 y pico. O sea, la cantidad de músculo que ha ganado y el jugador en el que se ha convertido es realmente para admirar. Y ahora viene el draft la semana que viene. Vamos a ver qué va a pasar. Golden State tiene 2 picks, 7 y 14. Yo creo que no los van a usar. Creo que va a haber un cambio. Es lo que se rumora por estos días acá en la Bahía, que se está moviendo diligentemente Bob Myers y compañía para hacer un paquete con esos picks y cambiarlos para buscar una pieza, alguien que pueda contribuir de inmediato porque se le cierra la ventana a Golden State. Curry ya tiene 33, va a cumplir 34, Clay viene de lesión, Draymond tiene más de 30, Wiseman se lesionó, o sea, vamos a ver qué va a pasar. Pero por ahora cerramos Deportes para que Carlos Justi se vaya a dormir en la madrugada nipona. Nos va a tomar una siesta esta tarde de cargar las pilas y es apenas la primera semana, ¿no? De hecho, los Juegos Olímpicos en teoría empiezan hoy. O sea, antes de irnos, ahorita en sábado ya me perdí, comenzamos a grabar. No, yo estoy en viernes. Estoy empezando el viernes, que es el jueves de ustedes. Un anuncio importante antes de irnos. Como yo estoy acá, para los que me siguen y siguen a las Chivas en inglés, yo no voy a estar con Chivas esta semana. Pero no por eso no va a haber un Carlos del área de la Bahía en el partido de Chivas, ¿o no? Sí, me toca. Voy a estar el sábado con Jorge Calvo. Va a relatar Jorge el partido. Voy a estar a cargo de comentar ese partido para todos los Estados Unidos en inglés. Así que Chivas, Atlético de San Luis, por las plataformas digitales, por el app de Telemundo Deportes, también por la página web. Van a poder ver ese partido y escucharlo en inglés. Así que Chivas, no hay Justis, pero sí hay Carlos en Chivas en inglés a través de Telemundo Deportes. Ya cuando Carlos se reincorpore acá a la Bahía de sus responsabilidades niponas, se va a reincorporar a sus responsabilidades como analista en inglés de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Así que bueno, vamos a estar ahí compartiendo. Señores, arrancan oficialmente los Juegos Olímpicos. Partner sigue con tu gran cobertura desde Tokio. Váyase a dormir. Sí, ya. Sayonara. Esto fue Deportes al Detalle.